Bueno, pues buenas tardes a todos. Este es el último día de las jornadas que llevan por título La crisis de la juventud. En este caso contamos con Gonzalo Rodríguez García. Algunos ya lo conocéis porque a través de la asociación Exafolia tuvimos la suerte de poder contar con él en otras ocasiones. Pero para los que no le conozcáis, Gonzalo es doctor en Historia, especializado en Historia Antigua, concretamente en el ámbito de Hispania. De hecho, se doctoró con una tesis doctoral al respecto de los celtas, héroes y magia, si no recuerdo mal. Exacto, sí. Y también lo podéis ver en Toledo, en sus paseos mágicos y en sus canales La Forja y la Espada y El Olvido del Lobo. Así que muchas gracias, Gonzalo, por haber venido hoy y puedes comentar cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por haber contado conmigo para la ocasión. Y voy a intentar hacer una especie como de, primero, panorámica general de dónde estamos y a partir de la panorámica general de dónde estamos, cómo debemos posicionarnos y qué debemos hacer. Más o menos es un poco la idea que traigo, ¿vale? Trasladando esa cartografía o ese mapa a la juventud y esa hoja de ruta a una juventud, bueno, pues que se ve amenazada o se ve alienada por un escenario increíblemente tóxico, como voy a poder describir. Entonces, bueno, he empezado divagando, maldita sea, vamos con ello. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bien, estamos en la civilización del nihilismo. La civilización del nihilismo es la civilización que yo suelo describir en torno a la idea de posmodernidad, progresismo, democratismo, globalismo. Esta sociedad de la posmodernidad, el progresismo, el democratismo, el globalismo, es una sociedad de profunda decadencia y degeneración. Fijaos cómo esta misma semana, nos hemos enterado de que un señor ha ido a un supermercado y la cajera del supermercado le ha tratado de caballero. Le ha dicho, caballero, aquí tiene su compra o lo que fuera. Y este señor se ha enfadado y ha dicho que le tenía que tratar como una mujer porque él se autopercibe como mujer. Y de hecho ha pretendido denunciar, si no me equivoco, por delito de odio, transfobia o lo que fuera, a la cajera del supermercado. Y la ministra de Igualdad ha hecho un Twitter diciendo que efectivamente una mujer trans es una mujer y que el fascismo este, el fascismo el otro. Bueno, que un señor, porque cuando ves la foto de este señor es un señor, que un señor monte un pollo en un supermercado porque la humilde cajera le llame caballero y no le llame señora y considere que eso es un delito de odio y en las redes hay una ministra que diga efectivamente es que tenemos un problema con el fascismo, etcétera. Que todo esto esté ocurriendo, que esta locura, que esta demencia esté ocurriendo es un disparate. Y que no esté ocurriendo en el ámbito, por decirlo así, no sé, de los márgenes de la sociedad, como una anécdota, sino que parece que es el rum-rum, ¿no? De cómo se va desenvolviendo la época actual, pues nos pone frente a la tesitura de que efectivamente estamos en un disparate, una sociedad enloquecida. Entonces, la civilización del nihilismo es la civilización en la que no hay anclaje en ninguna verdad. No existe el centro, ni la vertical, ni la verdad. Por eso la posmodernidad, el progresismo, el democratismo y el globalismo, yo señalo esos 4 elementos fundamentales de esta civilización del nihilismo, bueno, pues gira alrededor de una serie de ideas cada vez más enloquecidas, ¿no? Con la antropología queer, el aborto libre, el inmigracionismo, el feminismo morado y androfóbico, y encima todo eso se ve envuelto en lo que yo llamo el demonio de la economía, donde se genera una especie de visión reduccionista de todas las cosas al ámbito económico, mientras que en el ámbito personal, social, todo gira alrededor de la subjetividad, de la emotividad, ¿no? Yo me siento mujer, yo me siento hombre, yo me siento lo que sea, independientemente de cuál sea la verdad de las cosas. Bien. Bueno, pues este escenario, que no sé si he conseguido describir de civilización del nihilismo, de decadencia, de generación, no ha surgido de la nada, ni tampoco es fruto de ninguna desviación del camino. Hemos llegado a donde cabía esperar, es decir, el despliegue de la filosofía moderna, el despliegue de la modernidad,
nos iba a traer tarde o temprano aquí. No me vale esas personas que desde el ámbito de la democracia liberal conservadora lamentan lo que está pasando, o desde un socialismo marxista clásico lamentan lo que está pasando y pretenden enderezar el rumbo y dicen, oye, lo que está ocurriendo es que nos hemos desviado, pero el proyecto moderno no tiene por qué acabar acá. El proyecto moderno puede terminar en otro sitio. Afinemos el liberalismo, afinemos el marxismo y corrijamos el rumbo. Bien, eso no es verdad. Hemos llegado donde cabía esperar que llegáramos. Hemos llegado a la consecuencia que cabía esperar de las filosofías modernas. Es decir, una vez asumimos la Revolución Francesa, la Revolución Americana, bien, pues era cuestión de tiempo, la corrupción del antiguo régimen que propicia dichas revoluciones. Una vez se van cruzando esos meridianos, conforme se despliega la filosofía moderna, el resultado final era llegar a donde hemos llegado ahora. No es fruto de una desviación, ni es culpa del progreso económico, técnico y científico. Es culpa del proceso de las filosofías modernas, que no son enderezables ni corregibles y que de un modo u otro acaban conduciendo a una antropología poshumana. Poshumana, ahora veremos lo que quiere decir con esto. En la que te puede ocurrir pues la anécdota de esta empleada de un supermercado que la quieren echar del trabajo al parecer o acusarla de transfobia. Bueno, pues porque a un señor que iba allí pues se le ocurrió llamarle señora o lo que fuera, ¿no? Entonces, es importante tener claro que toda la necedad, todo el disparate que vamos viendo alrededor nuestro, de esta sociedad, ¿no?, casi invivible, ¿no?, de democratismo, globalismo, etc., no es una desviación del camino, no nos hemos desviado y el liberalismo conservador nos puede enderezar, no nos hemos desviado y el socialismo marxista clásico nos va a enderezar, no. Al final se ha llegado donde cabía esperar una vez se asume la filosofía moderna, que es una filosofía que parte de un principio que llama emancipador, y que es una subversión, teológicamente diríamos, luciferina. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el mundo tradicional, en la doctrina tradicional, se dice, ¿no?, siguiendo la consigna evangélica, lo de la verdad os hará libres, la verdad te hace libre. Bien, aquí lo que nos hemos encontrado es la subversión luciferina, que lo que dice es que la libertad te hará verdadero. Y que entonces la propia subjetividad, la autodeterminación de la economía, la autodeterminación del geo, la autodeterminación de los pueblos, bien, pues nada de eso responde a la doctrina tradicional y todos esos disparates, que son todos disparates, derivan de esa mentalidad de la modernidad. Claro, a partir de aquí, da igual cuál sea la ideología que traigamos a colación si es fruto de la Revolución Francesa. Da igual si va a ser el liberalismo, el socialismo, los nacionalismos. Da igual si el sujeto político es la libertad individual, la comunidad, el espíritu del pueblo es Volkic. Da igual. En la doctrina tradicional, esos tres niveles que trabajan las tres ideologías fundamentales de la modernidad están integrados conforme a una vertical de autoridad, jerarquía y orden que deriva de un horizonte de trascendencia, de una cosmovisión de trascendencia respecto de la vida, la muerte y el mundo. Y todo eso es lo que se ha sacado de la ecuación. Y en la medida en que se ha sacado de la ecuación, bueno, pues la sociedad ha avanzado ya desanclada. Y desanclada ha ido cruzando esos meridianos del nihilismo hasta llegar, bueno, pues al fondo del barril, que es donde estamos ahora, donde, bueno, pues una ministra puede decir nosotras, nosotros, nosotres, y subrayar el nosotres porque considera que eso es haber llegado a un nuevo nivel de emancipación, liberación y derechos. Cuando, desde el ángulo en el que yo me muevo, desde las coordenadas de la doctrina tradicional, bueno, lo que está avanzando esas ideas es la locura, la necedad, el disparate y la alienación. Entonces, solo desde fuera de la Revolución Francesa, solo de aquello que es anterior y superior a las filosofías modernas, vamos a poder enderezar el rumbo disparatado por el que discurren los tiempos actuales. O sea, yo siempre digo, bueno, pues mira, aparquemos si no os importa o dejemos a un lado a Adam Smith y Carlos Marx y recuperemos a Donoso Cortés, a Jaime Balmes, a Baltasar Gracián o a Quevedo, ¿verdad? La filosofía política de Quevedo. Se me ocurre, ya que estamos en España, por traer a colación autores españoles. En cualquier caso, todo este proceso de decadencia, todo este proceso de desviación viene de antes,
no tiene solo que ver con el siglo XVIII y el siglo XIX, se puede rastrear ya en la Baja Edad Media, se puede rastrear, por supuesto, en la herejía protestante. Podemos ver en la España de la Contrarreforma, en la España del siglo de oro, un catejón, un obstáculo providencial al despliegue del nihilismo moderno, pero en cualquier caso, a efectos prácticos, estamos viviendo en un tiempo que tiene como punto de partida las revoluciones burguesas, americana y francesa, y que tras la Segunda Guerra Mundial, desde la mitad del siglo XX, ha terminado de hacerse hegemónico y ha terminado de desplegar en los últimos tiempos todo el corazón nihilista que llevaba dentro, hasta llegar a la situación actual. Entonces, bueno, se puede decir que son casi 250 años, 300 años, en los cuales Occidente ha ido avanzando hacia el disparate en el que ahora se desenvuelve nuestra época. Ahora, a partir de aquí, nosotros lo que estamos planteando es que este universo de posmodernidad y globalismo y democratismo, de ultraprogresismo, es ante todo el dar a luz un tipo humano hegemónico que desde el punto de vista de la doctrina tradicional, del pensamiento tradicional, siempre fue marginal. Genéricamente a veces lo llamamos a día de hoy la poshumanidad. El nihilismo moderno nos ha traído la poshumanidad. ¿Y en qué es esto de la poshumanidad? El tipo humano poshumano que impera a día de hoy es el tipo humano de la carencia. Lo que la doctrina tradicional es el paria, el chandala. Lo que la doctrina tradicional llama la regresión de las castas. Fijaos. Nietzsche advierte de que llegaría el último hombre. Dice Nietzsche, llegará el último hombre, ese que solo quiere ser feliz. Ese que no ancla ni orienta ni en la sabiduría, ni en el honor, ni en la prosperidad, ni en el trabajo, sino que ancla en la carencia y a partir de ahí en la apariencia. Lo explico. La doctrina tradicional establece que conforme se va abundando y entrando en el Kali Yuga, en la edad oscura, en la medianoche del mundo, el tipo humano hegemónico que va emergiendo encarna cada vez más esa desviación y ese abandono del principio espiritual, del principio tradicional. Entonces, se suele decir el Brahman, que es la autoridad espiritual y religiosa, el Kshatriya, que es la autoridad político y militar, el Vaishya, que es el hombre de la prosperidad, de la logística, de la eficiencia material, el Shudra, que es la fuerza de trabajo. Bien, pues el proceso de decadencia es cuando el Kshatriya niega al Brahman, el Vaishya niega al Kshatriya, el Vaishya se pelea con los Shudras, la casta burguesa se pelea con la casta trabajadora, normalmente se entiende que es Adam Smith y Carlos Marx, el filósofo de los Shudras y el filósofo de los Vaishyas. Y normalmente se tiende a pensar que el proceso moderno ha llevado a la hegemonía del liberalismo. Bien, pues no es exactamente así. A donde se ha llegado es a la era del paria. Fuera del sistema de castas hay un tipo humano radicalmente inferior, que no es fuerza de trabajo, que no es eficiencia de negocio, prosperidad y logística, que no es autoridad política y militar y no es el sujeto del honor y el heroísmo, y que, por supuesto, no es la autoridad espiritual y religiosa, no es el guardián de la tradición, no es la sabiduría, no es la tradición sapiencial, no. Es el sujeto de la carencia, del puro samsara, que no tiene dentro de sí nada, que está en estado de carencia perpetua y que todo lo resuelve mediante la apariencia y la sentimentalidad, la subjetividad, la emotividad. Bien, nosotros decimos que una vez ya el proceso moderno ha conseguido liberarse de las distintas corrientes filosóficas y políticas que quisieron sujetarle, refrenarle, conforme la revolución termina de estallar y vencer e imponerse, lo que surge no es la hegemonía del Vaishya, del burgués, no es la hegemonía del Shudra, como pretendía el comunismo, lo que surge es la hegemonía del paria. La poshumanidad es la era del paria, del tipo humano, por decirlo así, del Instagram, del tipo humano de la apariencia, del tipo humano que ya no necesita ni el conocimiento, ni el honor, ni siquiera la riqueza material o la fuerza de trabajo. Le basta la apariencia que constantemente reactiva y reformula desde la pura subjetividad, desde la pura emotividad. Bien, pues este tipo humano de la afectación, de la neurosis, de la depresión, de la ansiedad, del insomnio, de la falta total de salud mental, que es un rasgo característico de nuestro tiempo,
Este es el tipo humano al que nos ha conducido el nihilismo moderno, a la poshumanidad. Bien, frente a esto, lo subrayo, lo he dicho antes, te puedes encontrar con liberal conservadores o marxistas clásicos que se lamentan de lo que está ocurriendo. Se lamentan de que la antropología queer pretenda ser hegemónica. Se lamentan del nivel de necedad y ofuscación, de polarización y de disparate de nuestro tiempo. Pero a todos ellos hay que decirles, como he dicho antes, que no nos hemos desviado del camino. Hemos llegado exactamente a donde cabía esperar, toda vez que hemos asumido el paradigma luciferino de la filosofía moderna. Frente a la verdad te hace libre, la libertad te hace verdadero. Es una subversión de la doctrina tradicional a partir de la filosofía moderna. Ocurre también que frente a esta situación lamentable, no solo habrá liberal conservadores que se lamenten o marxistas clásicos que se lamenten y digan yo tengo la fórmula para enderezar y corregir, sino que encontraremos personas que provienen del ámbito de los nacionalismos, de los fascismos, de los nuevos post-neofascismos, que dicen, bueno, la tercera posición, ¿no? La tercera posición fue derrotada a mediados del siglo XX, pero teníamos razón, podemos rectificar, ¿no? Nosotros, si nos dejaran aquí no hubiera pasado esto. Y lo mismo ocurre con el tradicionalismo político más clásico. En España, por ejemplo, el carlismo, ¿no? Bien, que también diría, fuimos derrotados, pero nosotros teníamos la opción de evitar llegar a donde hemos llegado. Bien, frente a ese horizonte tercerposicionista, yo también digo siempre que en su propia derrota, cuando la estudias, cuando comprendes los procesos de derrota de dichas terceras posiciones frente al despliegue moderno, tanto en su versión liberal como en su versión socialista, estos terceros posicionamientos, en su propia derrota, a día de hoy, cuando se ven con ecuanimidad, te das cuenta que ellos llevaban ya dentro de sí una serie de carencias filosóficas, ideológicas, religiosas y espirituales que les corroían por dentro. Entonces, bueno, pues entre comillas yo podría decirle a esta gente, mira, gracias por los servicios prestados, pero de verdad que se ha cruzado al otro lado. Hemos cruzado el meridiano cero del nihilismo. Usando el lenguaje mítico, la espada está rota. El rey sin espada, la tierra sin rey. No hay posibilidad de recuperar desde atrás fórmulas político-socioculturales que contesten a dónde hemos llegado. Estamos en la tierra baldía, que se dice en las leyendas del Grial. Esto también es importante para ver el nivel, la profundidad del desastre que tenemos. Es decir, se ha avanzado tanto en ese nihilismo que las distintas fuerzas que trataron de frenarlo y fueron derrotadas, pues pueden ser muy inspiradoras, se pueden estudiar, se puede aprender de ellas, pero ya no están aquí. Ya no están aquí. Hay que hacer algo nuevo, hay que empezar otra cosa. En este sentido, yo utilizo 3 imágenes, que es la tierra baldía, la forja de la espada, el retorno del rey. Son 3 imágenes, la potencia del mito aquí es muy valiosa. Yo creo que para los hombres de la raza del espíritu, la potencia del mito ha de estar siempre presente para comprendernos a nosotros mismos e interpretar los tiempos que vivimos. Bien, pues estamos viviendo los tiempos de la tierra baldía. Y la espada debe ser forjada porque está rota, no la vas a encontrar, la vas a poder empuñar y ni siquiera tienes la restauración posible. El rey no está. El rey tiene que volver, ¿no? El mito del retorno del rey que todos hemos visto, bueno, lo conocemos a través de Tolkien, pero es un mito o arquetipo ancestral europeo. Y mirar atrás, bueno, pues será inspirador para comprender el proceso, pero hay que mirar en realidad hacia adentro, hacia lo alto y hacia lo profundo, hacia lo perenne. Hay que adoptar una dimensión perennialista de la tradición. Hay que buscar en lo que es antitético a la modernidad, que sería la tradición con mayúsculas, su dimensión más profunda y perenne. Eso que podríamos llamar el Arya Dharma, ¿no? El Dharma como la ley noble y perenne, que no es fruto de una especulación humana, que no es fruto de una elucubración de la mente, que es la estructura misma de la realidad en su dimensión espiritual y metafísica. Claro, a partir de aquí, todo esto podría quedar un tanto abstracto y alguien podría preguntar, ¿y qué hay que hacer entonces? Porque hasta ahora lo que me has dicho es bien, vivimos los tiempos del nihilismo, la civilización de la poshumanidad, la era del paria. Esta civilización del nihilismo y de la era del paria es fruto de la filosofía moderna. Y las herramientas religiosas, espirituales y políticas que se pusieron sobre el tapete para frenar el despliegue del nihilismo ya fueron derrotadas.
y la espada está rota, no la puedes empuñar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bien, varias claves que voy a ir dando. La primera de todas es que hay que llevar el disgusto hasta el final. Me da igual si tienes sensibilidad liberal, socialista, nacionalista, tradicionalista, neofascista, me da igual. Localiza el disgusto que sientes hacia los tiempos que corren, abunda en ese disgusto y ese rechazo y llévalo hasta el final. Pregúntate por qué te genera rechazo, por qué detestas los tiempos que corren, por qué te repugna el mundo de la posmodernidad, el globalismo, el democratismo, el progresismo, por qué te parece sociedad basura, televisión basura, comida basura, tipo humano medio basura. ¿Por qué tu foco es capaz de rápidamente, como si fuera un sismógrafo, localizar el disparate de que se haya desarbolado la salud mental? Que el 50% de los jóvenes tengan problemas de salud mental. Dices, maldita sea, yo no soy tan viejo. Cuando yo era joven eso no pasaba. O sea, ¿cómo es posible que se esté acelerando tanto el desmantelamiento de la personalidad, cuando la construcción de la personalidad, la galvanización en fortaleza de la personalidad, es el argumento de cualquier educación y de cualquier pensamiento tradicional? Entonces, a todo el que esté, en primer lugar, a disgusto con lo que ocurre, tiene que llevarlo hasta el final. Y tiene que terminar de cruzar al otro lado. Tiene que terminar de cruzar al otro lado de la Revolución Francesa, al otro lado de la Revolución Americana, al otro lado de Adam Smith, Carlos Marx y sus derivadas. Hay que ir a esa instancia anterior y superior a cualquier despliegue moderno. Anterior y superior y que además está dentro, es ese Dharma, ese Arya Dharma, Dharmapada, uso términos sánscritos, porque es la lengua indoeuropea más antigua y tiene unas significaciones muy profundas para designar esa ley eterna, ley perenne, estructura de fondo de la realidad. Y entonces, conforme se va avanzando en ese rechazo, en ese disgusto, se van encontrando puntos de convergencia y personas que provienen de distintos ángulos se van encontrando para galvanizar una fuerza de contestación que quema todos los puentes. Hay que dejar atrás cualquier liberalismo, socialismo, nacionalismo o tradicionalismo puramente contingente histórico. Es decir, hay que quemar todos los puentes. Hay que hacer una impugnación a la totalidad. Y asumir que el progreso técnico, científico, económico, bienvenido sea. Pero que para todo lo demás, la civilización moderna es una civilización putrefacta, que se basa en falsedades, que no responden a la realidad espiritual que está en el centro del hombre y que sostiene todas las cosas. Y es a partir de ese quemar los puentes y llevar hasta el final el rechazo que se va galvanizando y entonces sí se va forjando un encuentro, un reanclaje en lo que yo llamo las tierras inmóviles, aquello que no va a cambiar, aquello que ya no es opinable, aquello que ya no es fruto de una lucubración, sino que es literalmente la verdad. En este proceso de quemar los puentes, cruzar las líneas, saltar al otro lado, ubicarse enfrente, en las antípodas, en la antítesis del punto de fuga al que avanza la modernidad, en este proceso no podemos saber todavía cómo será la forma que adoptará la respuesta, entre comillas, qué religión doblará el brazo al mundo moderno, qué tipo humano surgirá que acabará con la era del paria. No existe todavía, lo cual nos deja con esa sensación de intemperie. Pero hay que prepararlo. Nuestra generación es la que tiene que preparar, ser anuncio, vanguardia y forja del retorno del rey, de la forja de la espada, del retorno de la primavera y del fin de la tierra baldía. Y a eso hay que dedicar nuestras vidas, hay que llevar vida consagrada. Es decir, tenemos que ser aquellos que frente al último hombre que decía Nietzsche, dice Nietzsche, llega el último hombre, ese que solo quiere ser feliz. Llega la poshumanidad, esa que solo quiere ser feliz, está en carencia, siempre le falta algo, siempre puede reclamar un nuevo derecho. Bien, pues nosotros decimos, nos importa un bledo la felicidad, nos importa un bledo los derechos, nosotros solo queremos deberes. Frente a la Carta de los Derechos Humanos, nosotros reivindicamos la Carta de los Deberes Humanos, y el primero es la verdad. Y queremos someternos a las disciplinas del autoconocimiento y la verdad. Queremos someternos a Apolo, que el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Queremos llevar hasta el final el mandato del logos de Apolo. No queremos beber de las fuentes de Adam Smith, ni de Carlos Marx, ni de ninguno de esos ideólogos de la modernidad.
Nos importa un bledo ser felices. Queremos ser sabios y fuertes. Nos importa un bledo la felicidad moderna. Queremos la vertical y el centro. Queremos ser como ascetas contra el mundo moderno, cruzados contra el mundo moderno. Y asumirlo como una especie de modo de vida. Es a lo que me dedico. Es decir, yo puedo tener la profesión que sea, ganarme la vida con lo que fuera. Pero ante todo y por encima de todo me dedico a encarnar en mí mismo la antítesis del tipo humano de la poshumanidad. La antítesis del chandala, del paria. Queremos salir de la edad del paria haciendo volver a los brahmanes y a los kshatriyas. A partir de aquí, podríamos incluso concretar más y decir, oye, ¿todo eso cómo se hace? ¿Cómo te convences? ¿Cómo te conviertes en el hombre del Arya Dharma? ¿Cómo te conviertes en el Ariya? Como si, de algún modo, llegas a encarnar en ti mismo, purgándote de todo lo que tienes del nihilismo moderno, purgando de todo. ¿Cómo llegas a encarnar esa ascesis que rompe con el nihilismo de la poshumanidad y genera justo el tipo humano antitético, que está en las antípodas de la antropología queer, por decirlo así? Bien, pues 6 disciplinas, lo llamo yo, las 6 disciplinas de la tradición sapiencial, que no son muy antiguas, no te lo puedes inventar, en realidad el camino ya está escrito desde hace siglos, lo que más que puedes es actualizarlo. Son 6 disciplinas para aplicarte sobre ti mismo y que literalmente diría que es lo más importante que puedes hacer con tu vida. Lo más importante que puedes hacer con tu vida es someterte a estas disciplinas. Si de verdad quieres ser la antítesis del nihilismo posmoderno. Si no quieres ser la antítesis del nihilismo, o si tu disgusto no vas a llevarle hasta el final, o si vas a contemporizar de alguna manera y vas a encontrar una especie de punto intermedio entre la decadencia y lo que no es decadencia, estas 6 disciplinas no son para ti. Pero si vas a hacer una impugnación a la totalidad, no vas a contemporizar, vas a cruzar todas las líneas y vas a quemar los puentes, estas disciplinas son para ti. Y si te las aplicas, no tendrás nada que ver con el tipo humano de tu tiempo. Será, bueno, pues frente al hombre de la neurosis, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la carencia. El rasgo fundamental es la carencia, ¿no? Se dice en el budismo, el samsara está en carencia, no se sale de él avanzando en línea horizontal. El hombre moderno cree que puede salir de sus problemáticas avanzando en líneas horizontales. Solo la vertical y el centro te ubica más allá de cualquier contingencia o miseria de la vida contingente. Entonces, nosotros lo que vamos a cultivar es esa vertical y ese centro, con 6 disciplinas. 6 disciplinas que vamos a sintetizar de la siguiente manera. Vamos a ver. La primera es la disciplina de la mente. Poco se trabaja la mente. Cuando digo la mente, la capacidad de diferenciar conciencia de psiquismo. Todas las disciplinas sapienciales desde antiguo se basan en construir un sujeto interior que gobierna. Un autarca interior, que es capaz de observar sus propios pensamientos, sus propios sentimientos y gobernarlos, discernir sobre ellos, purgarlos, descondicionarse de ellos. Aquel que quiera someterse a algún tipo de ascesis o esfuerzo, no hace falta que se levante a las 5:30 y salga a correr en invierno con la nieve, que está bien. Pero es mejor que aprenda a sentarse en silencio y someter al silencio su propia mente. Frente a ese psiquismo que siempre reivindica tener algo que decir, algo que pensar o algo que sentir, un sujeto interior descondicionado, con conciencia de dicho psiquismo y que tiene autoridad sobre él. Y que es capaz de decirse a sí mismo, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, no soy yo. Esto que sobreviene a mi psique, no soy yo. Yo soy el punto central de silencio y observación que tiene autoridad sobre cualquier cosa que yo pienso o siento. Solo la disciplina de la mente te da verdadera autarquía y señorío. Así que esa es la primera disciplina, la de la mente. La segunda disciplina es la de la acción pura y desnuda. De una acción en la que ya no estás calculando ningún beneficio, ningún feedback, como se dice a día de hoy. Que actúas por un sentido del deber radical. Lo que debe ser hecho, y lo demás no es asunto mío. No hay un ego dentro de mí que opine o sienta respecto de mi acción. La acción es pura y desnuda. No hay un psiquismo que le diga a mi conciencia que estoy en carencia de esta acción
porque esta acción no me ha repercutido el beneficio que yo he calculado. Bien, pues sin cálculo y sin beneficio, por la pureza de la acción, desapareciendo en la acción, en una acción absolutamente unificada, el sujeto vuelve a mandar sobre sí. Así que la disciplina de la mente y la disciplina de la acción. La tercera, la disciplina del discernimiento. La primera filosofía, el primer entendimiento es siempre el discernimiento entre el ser y el devenir, entre lo que es y lo que no va a ser. ¿Qué quiero decir con esto? La primera filosofía es saber levantarse por las mañanas y decir, todo lo que veo, todo lo que me rodea, todo, más tarde o más temprano será polvo y cenizas. Nada de lo que me preocupa, nada de lo que me quita el sueño, nada de lo que me atormenta se sostiene por sí mismo. Todo desaparece. El sol mismo que brilla se apagará. El universo entero que nos rodea desaparecerá. Nada, absolutamente nada de lo que te rodea tiene en sí mismo su sostén. Pero hay un sostén para todas las cosas. Este ejercicio de discernimiento entre aquello que permanece y aquello que es incapaz de permanecer por sí mismo es una filosofía fundamental, porque sobre todo te la aplicas a ti mismo y observas este cuerpo, esta mente, esta vida, este mundo. Nada de eso puedo ser yo. Todo eso puede ser el soporte en el que estoy, pero nada de eso puedo ser yo. Tiene que haber un yo central que esté más allá de nada de lo que por sí mismo no se sostiene. Así que, disciplina de la mente, disciplina de la acción, disciplina del discernimiento. Pero hay más. El ego se revuelve. El ego se revuelve, no quiere ser aniquilado, no quiere tener nadie que le mande. Cuando tú quieres establecerte como autarca y señor de sí, cuando quieres dejar de ser un chandala y quieres ser un brahmano, un satrilla, hay un ego dentro de ti que se defiende y dice, a mí no me quites, que quiero seguir mandando. Bien, pues frente a eso, la disciplina de la devoción, de la oración, de la humildad. Señor, mi barco es muy pequeño y tu océano es muy grande, como decía Lope de Vega. Señor, mi barco es muy pequeño y tu océano es muy grande. Como pretenda hacer las cosas con las puras fuerzas de mi ego, lo haré todo mal. Si reparamos en lo que somos, si reparamos en nuestra pequeña biografía personal, en nuestros pequeños logros personales, con sus correspondientes miserias personales, nos damos cuenta de lo que respecta a nuestro yo fenomenológico, a nuestro yo más puramente contingente, somos poquísima cosa. Todas las vanidades son mundanidad. Hay que desprenderse completamente de la concepción mundana y profana de la vida. De la concepción egoica, mundana y profana de la vida. Lo que yo soy, a lo que me apego, en realidad no vale absolutamente nada. Si yo desapareciera y me reduciera a polvo y cenizas, no pasaría absolutamente nada. Lo que yo quiero conquistar y centrar en mí no puede ser mi mero yo fenomenológico. Que igual que ha aparecido, desaparecerá más tarde o más temprano, por mucho apego que le quiera echar. Así que la humildad, la disciplina de la devoción, la oración y la humildad. Seguidamente la disciplina del eros, de la sexualidad. Ser hombre o ser mujer no es una opción. A despecho de la modernidad hay que decir que ser hombre o ser mujer es un destino que debe ser cumplido en el ámbito del eterno femenino y el eterno masculino. Hay que encarnar el hombre absoluto y la mujer absoluta. En esa disciplina de autoconocimiento y descondicionamiento hay que ver que has encarnado en el eterno masculino, en el eterno femenino. Y mientras no estés encarnando eso, estás a medio hacer, eres un medio hombre, una medio mujer. Es decir, frente a la antropología, vamos a llamar queer, ¿no?, de nuestro tiempo, donde incluso existe la manera de ser fluida, ¿no? Parece que es fluido el género. Nosotros decimos justo lo contrario. Hemos cruzado todas las líneas. No queremos contemporizar. Frente a demócratos, aristócratas, ¿verdad? Frente a demócratos, aristócratas, rompemos. Frente a los derechos humanos, no, los deberes humanos. Frente al culto a la libertad que me hace verdadero, no. El culto a la verdad que me hace libre. Bien, pues en el ámbito del eros, de la sexualidad, lo mismo. El hombre absoluto, la mujer absoluta, el eterno femenino, el eterno masculino. Ser hombre o ser mujer es un destino a cumplir y se puede mal lograr. Se puede venir al mundo y acabar siendo un medio hombre.
Y se puede venir al mundo y acabar siendo una medio mujer. Y no será culpa de nadie, será solo culpa tuya. Esto nos lleva al siguiente punto, a la disciplina última, que la llamo la disciplina del cuerpo. La disciplina del cuerpo es: estoy en este cuerpo que necesita alimentos, fortaleza, respiración, luz solar, contacto con la naturaleza, estiramientos, sueño. Tienes que tratar a tu cuerpo como si fuera un buen caballo que te ha sido entregado. Si os regalaran el mejor caballo para la guerra, le cuidaríais, ¿verdad? Pues igual que se cuida un buen caballo, se cuida el cuerpo. 6 disciplinas: la mente, la acción, el discernimiento, la devoción, el eros y el cuerpo. Todo esto conforme a una idea que es propia de la doctrina tradicional, que es la asunción radical, absoluta de la responsabilidad sobre nosotros mismos. Vamos a asumir de manera absoluta y radical la responsabilidad sobre nosotros mismos. Como si nos jugáramos, porque efectivamente es así, como si nos jugáramos en dicha responsabilidad la salvación del alma. Como si al otro lado de la muerte, en las puertas del Valhalla, Odín nos dijera: ¿quién mandó sobre tu vida? ¿Fuiste señor de ti mismo o no lo fuiste? ¿Forjaste la espada? ¿Tuviste el retorno del rey dentro de tu propia alma? Y dijiste: no, yo estaba otra cosa. Pues a la mierda, aquí no entras. Asumir de manera radical la responsabilidad sobre nosotros mismos. ¿Quién manda sobre esta psique? ¿Quién manda sobre estos sentimientos? ¿Qué es este burbujear psicoemocional en el que vivo? ¿Quién lo ordena, jerarquiza y gobierna? ¿Qué son estas acciones que llevo a cabo? No las voy a llevar a medias. Toda la acción que voy a hacer va a ser completa. Si me dicen: oye, tienes que mover unas cajas de aquí a allí, como si me fuera la vida en ello. Tengo que hacer la acción perfecta y recta todo el rato. Y no digo perfecta y recta en el sentido neurótico maniático, sino en el sentido de una acción en la que mi ego no está presente. No hay un yo opinando, cotejando y desviando. Es una acción puramente unificada. El sentido del deber absoluto. Entonces, responsabilizarnos radicalmente de nosotros mismos es lo que hay detrás de estas 6 disciplinas. Y esto, al fin, para vivir frente a la modernidad, con una voluntad y una vocación, sobre todo la clave es la vocación, una vocación total hacia lo incondicionado. Frente al universo manifestado puramente contingente, que se apagará y destruirá, vivir con un anhelo total por lo absoluto, por el descondicionamiento absoluto, hacia aquello que permanece más allá de la vida y más allá de la muerte. Como si nuestro fin primordial fuera una suerte de conquista interior total, que implica una liberación total de todo aquello, lo que no es, que es puro samsara, pura carencia. Hemos dicho, el sujeto de la posmodernidad es el sujeto de la carencia, es el sujeto del samsara. Bien, nosotros vamos a ser al revés. Vamos a ser un centro interior inconquistable. Vamos a forjar en nosotros un ánimo íntimo, invulnerable e inmutable. Vamos a ser nosotros mismos el antídoto frente a esa atmósfera de psiquismo tóxico y descontrolado de los tiempos que corren. Fijaos que hemos dicho al empezar, al hablar de las 6 disciplinas, conciencia, psiquismo. Bien, pues yo creo que el rasgo característico también del chandala, del paria, es que está siempre atrapado en el bucle de su psiquismo, que es la manifestación simbólica del bucle eterno del samsara, de aquello que por sí mismo no es, no tiene centro ni tiene sostén. Bien, pues nosotros hacemos el ejercicio para ubicar el centro de nuestra personalidad en aquello que tiene sostén por sí mismo, que es pura conciencia, pura vertical y puro centro. Es un ejercicio de ascesis, que además tienes que llevar a cabo en tu vida cotidiana. No te vas a poder retirar a un monasterio, no vas a poder enrolarte en la orden del temple, no vas a encontrar un ashram con un gurú que te enseñe, se acabó. Lo vas a tener que hacer aquí y ahora en tu vida cotidiana. Vas a tener que convertir el mundo mismo y la vida cotidiana en tu cruzada, en tu monasterio, en tu cuartel, en tu centro de alto rendimiento espiritual. Le vas a ganar tanto la partida al mundo moderno y al nihilismo que vas a convertir el nihilismo moderno en ocasión de ascesis,
Como si dijeras, me he enrolado en esta vida, en esta época tan desnortada, porque voy a hacer de esta época el monasterio radical. Voy a hacer de esta época el cuartel espartano definitivo. Y me voy a poner a prueba en la tierra baldía. Todo esto que acabo de decir es una acción fundamental que hay que hacer hacia adentro. Si alguien quiere concretar, oye, todo esto está muy bien, me has hecho una cartografía de los tiempos que corren, pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso es forja la espada y que retorne el rey dentro de ti. La primera espada que se forja y el primer retorno al rey es dentro de uno mismo. Pero hay más. Imaginemos un triángulo. Un triángulo. Pues aquí arriba, en el vórtice del triángulo, está el ultraprogresismo. Es el punto de fuga que tira nuestro tiempo. Democratismo, progresismo, globalismo, es el punto de fuga. Arrastra la época. Y al otro lado del triángulo aquí hay unos liberales y unos socialistas que algunos se dejan arrastrar, otros lo rechazan, algunos lo rechazan y dicen rectifiquemos, pero ven que la inercia es muy fuerte. Bien, pues nosotros tenemos que estar en las antípodas de dicho vértice del ultraprogresismo. Es decir, hay que llevar a gala estar radicalmente a la contra. Y entonces, claro, el que está aquí arriba considera que todo el que no opina como él, os imagináis, es un facha, un regresivo, un fascista, no sé qué. Bien, cuando te digan eso tienes que decir, mira, todo eso que me estás diciendo está muy bien, pero déjame que de verdad te lo diga. Nada de lo que me dices es suficiente. Todo lo que dices de mí se queda corto. Yo estoy por la más antigua reacción. Hago una impugnación a la totalidad. O sea, yo hago una imagen a veces un poco como caricaturesca, de broma. Digo, yo quiero que se reactualicen para los tiempos que corren las leyes de Manu. Para que te enteres hasta qué punto estoy en las antípodas de ti. Entonces, no, es que tú eres un facho, no sé qué. No, de verdad, que todo eso es demasiado poco. Todo eso al fin y al cabo apela a ideas que han surgido de un modo u otro del proceso revolucionario de Francia y demás. No, de verdad. Que yo leo la República de Platón, que a mí me gustaría instaurar la República de Platón, coño, actualizarla para los tiempos que corren. Que no quiero que el Kratos esté en el Demos, quiero que el Kratos esté en los Aristoi. Y los Aristoi no pueden elegirse simplemente de nacimiento, van a tener que convertirse ellos en Aristoi. El camino de la arilla, que se dice en el budismo. O sea, es una cosa mucho más dura, así que no, estoy en la más antigua reacción y así me posiciono. Y lo digo con tranquilidad. Te digo, todo lo que escribo, todo lo que hago es porque considero que hay una fuente perenne e inmutable de verdad que debe constituir a la persona y a la sociedad. Y de dicha fuente confronto pues el disparate posmoderno. Ahora, igual que te posicionas así, tienes que hacer lo que llamo yo el aullido. Buscar a tus iguales. Decía el poeta, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Bien, pues hay una acción de comunidad, de llamar a aquellos que están en una ascesis similar, en una búsqueda similar, en una forja similar, y hacer encuentro y hacer manada. Y a todos ellos decirles que tienen que ir hasta el final, que tienen que cruzar todas las líneas, que si rechazan el vórtice este de locura del nihilismo, no vale quedarse a mitad de camino aquí en un socialismo actualizado, no... Yo es que soy conservador, que todo eso sigue estando acá. Hay que saltar al otro lado. Hacer una ruptura total. Entonces, no solo son las 6 disciplinas, ese Arya Dharma, no solo es decir, me posiciono, estoy radicalmente a la contra, sino que desde aquí hago la llamada, hago el aullido, hago, como me gusta decir, el apostolado, la predicación y el encuentro. Y a partir de ahí se van formando como líneas de convergencia, de sinergia, de encuentro, que suponen mucho más de lo que creemos. Son como pequeñas chispas de luz en la oscuridad, que simplemente permiten ir surgiendo personas que incluso en su vida cotidiana más mundana no se parecen en nada a los tiempos que corren. Porque interiormente lo que a ellos les articula no tiene nada que ver con el disparate contemporáneo. Y luego hay un siguiente paso. Y es que, efectivamente, no ha vuelto Aragorn, ¿verdad? No tenemos al rey legítimo con nosotros. Y la espada sigue rota en Rivendell, ¿verdad? Pero a lo largo y ancho del planeta van surgiendo algunas corrientes, a veces políticas, que parece que quieren dar la contestación. Bueno, pues a lo mejor no es nuestro escenario, pero humildemente, bueno, pues saber que allá donde se producen esos movimientos, podemos apoyar,
podemos estar al tanto, podemos encontrar compatriotas, no solo compatriotas nacionales, sino compatriotas espirituales. Una vez yo oí a un periodista muy progre en España decir, oh, es que hay una internacional reaccionaria, y dije, bueno, ojalá sea verdad eso. Ojalá sea verdad. Pues hay que estar en esa internacional y decir, bueno, allá donde se esté dando contestación y se esté dando conforme a una visión espiritual, tradicional, que apele a la verdad nos hace libres, bien, pues ahí tengo un compatriota, ahí tengo un camarada. Entonces, fijémonos que he señalado primero esas 6 disciplinas hacia adentro, he señalado después cómo frente al vórtice nihilista hay que ubicarse en las antípodas y decirlo. Desde dicho vórtice hacer el aullido, hacer la llamada, que no quiera ser un borrego ni un perro pastor que venga con nosotros. Y luego al mismo tiempo, desde ese punto, bueno, pues a lo mejor puntualmente, quien así lo considere, colaborar o ayudar donde estén surgiendo movimientos, si es que están surgiendo, de contestación. Y aquí asumir un par de ideas más. Quien entendiendo todo este planteamiento y quien asumiendo este disgusto, al final se quede a medias, se quede a mitad del camino, que sepa que lo va a hacer por pura debilidad burguesa. Lo va a hacer por pura contemporización burguesa. Se va a quedar a mitad del camino por miedo y por comodidad. Esto es así. Bien, pues quien se queda a mitad del camino por miedo o por comodidad, no pasa nada. Pero que quede claro, en el Valhalla no va a entrar. El pequeño burgués no entra en el Valhalla. Y nosotros, para diferenciarnos del mundo moderno, lo decimos muy claro, no, es que nosotros creemos en la otra vida. Creemos en la gloria trascendente. Aquí se está de paso. La otra vida es la verdadera vida, el otro mundo es el verdadero mundo. Fíjate si choco con la modernidad que hasta prescindo de apegarme a esta vida y a este mundo. Así que si te quedas a mitad de camino en el rechazo, es por temor y apego burgués. Y el temor y el apego burgués no cruza las puertas del salón de los héroes en el Valhalla. Y nosotros aspiramos al Valhalla. Queremos merecer la gloria trascendente, estar a la altura de la llamada del espíritu. Y por eso podemos decir que nos vamos a quedar a mitad de camino y humildemente cada cual en su trinchera, y como pueda hacerlo, pues va a llevar el disgusto, la afrenta, la confrontación hasta el final. Ahora, igual que digo esto, pudiera ser que diéramos con alguien muy espiritual, que se trabaja mucho a sí mismo, pero que no tiene el más mínimo compromiso de confrontación con los tiempos que corren. Que lo hace solo para sí, una especie de enanismo espiritual, y pues también se equivoca. Si ya has hecho el compromiso hacia adentro, tienes que hacerlo también hacia afuera. Es la inspiración y expiración, la sístole y diástole. Es un doble movimiento, hacia adentro y hacia afuera. No puedes hacer el movimiento hacia adentro y luego no salir hacia afuera. En el esoterismo alquímico, en la alquimia se dice solve et coagula. Solve significa espiritualizar la materia. Coagula significa materializar el espíritu. La disciplina que tenemos que seguir tiene que provocar ese solve et coagula. Dentro de nosotros, espiritualizar la materia. Fuera de nosotros, materializar el espíritu. Hacer ese punto de convergencia y una suerte de trascendencia inmanente, que es el principio radical, vector y central de la cosmovisión tradicional. Y desde aquí, bueno, pues con alegría y sin más, a la pelea, a la cruzada. Muchas gracias. Y si tenéis alguna duda o comentario, bueno, pues ahora también podemos hacerlo. Dime, vamos. Tengo una pequeña particularidad. Ciertamente ha sido inspiradora la conferencia. Tiempos oscuros, héroes oscuros, día a mano izquierda. Sí, bueno, he hablado de ello. Cuando yo digo vía de la mano izquierda a la hora de señalar el camino que se recorre en los tiempos que corren, en la vida que tenemos a día de hoy, lo que estoy diciendo es que ya no es posible, entre comillas, formar parte de la orden del temple, ¿verdad? Ya no es posible encontrar una orden regular que unos espartanos, no vamos a encontrar Esparta ni a Leónidas. Estamos solos. Entonces te ves obligado a convertir el propio mundo en su toxicidad y en su veneno en ocasión y oportunidad para el fortalecimiento. La vía de la mano izquierda lo que viene a decir es cabalgar el tigre, convierte el veneno en elixir. Bien, pues eso es lo que te queda. No vas a tener otra manera que mezclándote con el mundo, mezclándote con la vida,
convertir esa mezcla no en algo que se te superpone y te destruye y te aliena, sino en algo que te realiza y te despliega. Eso solo es posible si te sometes a esas disciplinas. Pensemos, por ejemplo, cuando hablo de la disciplina del eros, de la sexualidad. La sexualidad es utilizada a día de hoy como un elemento de aniquilación de la personalidad. Pensemos que a día de hoy ocurre algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Y es que cualquier niño adolescente, a un golpe así con el dedo en una pantalla como esta, tiene acceso a pornografía repugnante. No sé cómo no se habla suficiente de eso, pero es atroz, ¿verdad? O sea, un joven puede hacer así y empezar a ver porno atroz aquí dentro. Bien, pues va a ser difícil que en un mundo hipersexualizado y enfermizo tú puedas llevar, a lo mejor es posible, pero una vida de completo monje y asceta, como Alfonso II el Casto, uno de mis reyes favoritos de la historia de España. Alfonso II el Casto, no se le conoció mujer, consagró su vida al reino de Asturias. No es tan fácil. Bien, pues si no voy a poder sustraerme a esto, lo que voy a hacer es vivirlo conforme a una disciplina radical tradicional. Y entonces el hombre absoluto y la mujer absoluta. El eterno masculino y el eterno femenino. Y esta propia atmósfera que a otra persona le aliena y le envenena, a mí me permite galvanizar dentro de mí la masculinidad en sentido absoluto, la feminidad en sentido absoluto. Entonces, la vía de la mano izquierda es convertir la propia medianoche del mundo en la que se despliegan los tiempos que corren, no en algo que te vence y te aturulla y te derrota, sino en oportunidad de mayor realización, verticalidad y centro. Por eso esa imagen de la doctrina tradicional de cabalgar el tigre. Más cosas. Dime, a ver. Yo quería saber tu opinión sobre dos dimensiones del mundo tradicional que creo que ahora mismo en la modernidad han quedado desplazadas y muscularizadas, y qué papel crees que podrían tener en un retorno tradicional, que sería el arte y por otro lado la familia. Mira, el arte es otro pilar del mundo tradicional. Me atrevería a decir sabiduría, poesía y honor. 3 pilares del mundo tradicional. Sabiduría, poesía y honor. El arte sería la poiesis, la poesía. Bien. La creación artística, en su esencia, es una llamada al despertar, a la conexión, es un ritual. El arte tendría una dimensión ceremonial, casi mágica, de comunión con el alma del mundo y con la vertical, con el parabrahman, con Dios mismo. Bien, todo eso ha desaparecido. Bien, pues tú haz lo contrario. Convierte el arte en ceremonial. Vuelve a ser poeta en el sentido homérico. Fíjate cómo empieza la Ilíada y la Odisea, que dice: canta o musa la cólera de Aquiles. ¿Qué significa? Homero no está presente. No soy yo quien canta esto. Son las musas, los dioses, los que a través mío dicen la verdad. Bien, pues el poeta como transmisor de la musa, del mensajero, de la trascendencia, de la divinidad, es el verdadero poeta. Por eso digo que a día de hoy se impone la poesía subjetiva, que es pura diarrea mental. El artista moderno solo hace diarrea, hace una especie de, mejor, voy a usar otra imagen, de nanonismo, de masturbación consigo mismo, con ese arte horrible que solo entiende él. Mientras que el arte verdadero es un ejercicio de objetividad. El ego desaparece y se convierte solo en un vehículo, en un canal por el que circula la arete. Entonces, el arte es una de las disciplinas fundamentales del mundo tradicional. Como nunca antes debe ser recuperada y hacerlo además con esa imagen de a la contra. Voy a ser lo contrario del artista moderno. Voy a ser radicalmente lo contrario. Mi inspiración va a ser la oración. Mi inspiración no va a ser la elucubración mental, va a ser el silencio mental. Voy a ser artista desde la contemplación y no desde la neurosis. Cuando ves los cuadros de Pollock, conocéis al artista Pollock, ¿verdad? Con esos rayajos y tal. Y entonces él confiesa que es que él lo hace desde la neurosis, digo, claro, es que estás loco. Nosotros vamos a hacer lo contrario. Desde el esclarecimiento. Desde las disciplinas que esclarecen el alma, haremos poesía y arte. Y luego la familia es la célula fundamental de convivencia. Destruir la familia es aniquilar una sociedad. Pero en la familia es fundamental el eterno masculino y el eterno femenino. El padre y la madre y las edades del hombre. El niño, el joven, la crianza del niño, la educación y formación del joven,
el tiempo de salir al mundo y de que el padre le diga al niño, tiempos de marchar. Las edades del hombre, la maduración, hace parte de la educación familiar. Todo eso desarbolado. Entonces, en torno a la familia, de nuevo, crear una especie de a la contra. Aquellos que formen una familia, por decirlo así, se enrolan en una orden paramilitar. Hay gente que dice, no, a mí me hubiera gustado ser un monje templar. Y le digo, bueno, pues cásate y ten hijos. Es como enrolarte en una cruzada. Vas a tener que renunciar a todo. Y lo que no puedes hacer es hacerlo con alegría. Di, qué suerte tengo. Ahora que soy padre, renuncio a todo. Y solo me dedico al esfuerzo continuado de la paternidad. Y me importa un bledo ser feliz. Bien, pues, aprovechar esos escenarios para ese heroísmo. De hecho, decía Chesterton que la paternidad, la familia, la maternidad, era lo que había preparado Dios para que el hombre cotidiano, el hombre aparentemente mundano, pudiera ser un verdadero héroe. Más cosas, sí. Toda esta coherencia necesaria de la que estás hablando y toda esta idea de la reflexión, yo le veo un problema, no a esa idea que expresas, sino al hecho de que la gente no es capaz de tener un diálogo interno porque no sabe hablar. Entonces, el acceso a la poesía, el acceso al arte, etc., creo que está a día de hoy dinamitado. Yo particularmente lo veo en la educación, porque en el ámbito de la educación se diferencia entre la educación tradicional y los nuevos enfoques, las nuevas tendencias, etc. ¿Consideras que existe un repositorio, consideras que existen una serie de técnicas o una serie de opciones que pueda tener alguien para aprender a hablar primero por sí mismo y luego con los demás? Vamos a ver, el problema es que eso está devastado a día de hoy. Yo creo que está literalmente devastado porque la capacidad de observación, de estudio, de comprensión, pues el teléfono móvil te la aniquila. Si no tienes capacidad de foco, si no tienes capacidad de atención, tu diálogo interior, tu comprensión de ti mismo va a quedar completamente pulverizada. Entonces, aquí hay que ser no pesimista, pero sí realista. Cada vez la gente va a ser más necia y más idiota, más incapaz de pensar, argumentar, de comprenderse a sí mismo. Igual son capaces de resolver problemas que a mí se me escapan, complicados de cachivaches tecnológicos, ¿no? Igual tienen afinado los mecanismos de los cachivaches tecnológicos, pero lo que sería una estructuración del pensamiento y del lenguaje, bueno, pues yo creo que van a ir completamente ayunos. Entonces, claro, aquí la clave estaría en aquellos que tú encuentres que están sufriendo eso y son conscientes de ello, llamarles y convocarles a la hermandad. Y si eres consciente de ello y te quieres mejorar, buscar quien te ayude y te forja. Es decir, darte cuenta de que el ser humano siempre, ¿no?, por decirlo así, desde el pecado original, pues nace tarado, lesionado espiritualmente. Bien, pues la lesión espiritual del pecado original en los tiempos que corren es mayor. Así que sal a buscar ayuda. Encuentra en los libros, en maestros, en amistades, en el propio gran libro de la vida, si estás atento. Pero para eso tienes que darte cuenta que estás enfermo. Tienes que querer sanar. Aquí la cuestión es que la sociedad se va a ir polarizando en un bloque aquí de locos que no saben que están locos y que se creen que son el progreso y la libertad. Y unas personas cada vez se van a ir juntando más que van a decir, ostras, no. Lo que tenemos enfrente es la autodestrucción. Y yo quiero la construcción, yo no quiero destruirme, quiero construirme. Yo no quiero debilitarme, yo quiero fortalecerme. Yo no quiero confundirme, yo quiero esclarecerme. Yo no quiero ser horizontal, quiero ser vertical. Yo no quiero estar disperso, quiero tener un centro. Entonces, yo creo que va a haber una parte que va a ir cada vez enloqueciendo más hacia acá y al mismo tiempo otros que se van a ir congregando y buscando. A eso es lo que hay que decirles, quema los puentes. No te quedes a medias, llévalo hasta el final. Sométete a las disciplinas de purga interior con compasión y sin mirar atrás. Irás descubriendo que efectivamente no eras esa locura que viste a tu alrededor y que por un momento a lo mejor hasta te arrastró. Eras otra cosa que estaba dentro de ti y que el mundo moderno no te puede ni explicar ni traer. Ya lo tienes que sacar tú mismo en esa vía a la mano izquierda, en ese mezclarte con la vida y con el mundo. La segunda parte de esta pregunta viene a raíz de que mucha gente que empieza este camino acaba cayendo en una forma de narcisismo y queda atascado. Sí. ¿Consideras tú que hay técnicas para intentar evitar ese narcisismo? Eso es un clásico, lo que llaman el narcisismo espiritual y cosas así, ¿verdad? Lo llaman.
Claro, bueno, pues es evidente que el someterte a cualquier disciplina de empoderamiento interior, por decirlo así, puede conducir a ese narcisismo. Pero fíjate que he dicho 6 disciplinas. Y una de ellas es la humildad, la devoción y la oración. Entonces tienes que tener tu momento de humildad. Porque el ego que tú eres, insisto, es poquísima cosa. Si solo dependiera de las fuerzas y capacidades de nuestro ego recorrer el camino sería imposible recorrer. Si eres capaz de mirarte a ti mismo en el espejo y mirar solo en ti ese yo egoico y fenomenológico, verás posiblemente un tipo humano bastante miserable y limitado, como era de esperar. Entonces yo creo que frente al narcisismo espiritual, la oración y el temor de Dios. Y el recuerdo de esa consigna de la España tradicional: mi barco es pequeño, tu océano es grande. Con mi barco pequeño cruzaré el océano y descubriré las Américas, y Hernán Cortés conquistará México. Fíjate, parecía imposible y lo hizo. Pero en todo momento supo que las fuerzas que él tenía no podían ser solo de su ego. Tenían que ser de algo que ya no era solo él, que estaba en su centro. Por eso yo digo que la potencialidad del mito, del pensamiento mítico, del pensamiento espiritual, ahí es donde el ego adelgaza y emerge otra cosa. La arete griega, ¿verdad? Los aristoi. Bueno, pues es ahí donde yo creo que se debe hacer ese ejercicio para evitar caer en ese narcisismo espiritual. Al principio de la conferencia ha hablado de que tanto los fascismos como los tradicionalismos fueron derrotados, sí. Fueron derrotados sobre todo hacia Robert, pero también ha dicho que su filosofía en realidad ya estaba intoxicada. Exacto. Claro. Y yo estoy de acuerdo con que los fascismos están intoxicados de modernidad. Si no era la modernidad ya Pura y dura, sí. Pero el tradicionalismo, querría saber en qué aspecto. Claro, lo que me dices es algo así, joder, ¿en qué fallaban los carlistas? Pobrecillos, ¿no? O sea, se chuparon las 3 guerras, ¿en qué fallaban? Ven, yo lo que planteo es que conforme se va desplegando el mundo moderno, y podíamos poner a Lutero y al antropocentrismo renacentista ahí como un punto de partida importante, va surgiendo distintas corrientes que hacen de obstáculo, freno y demás. El ejemplo más palmario, no lo he traído en mi libro de Hispanofilia y Superior, que es el Imperio Español. El Imperio Español tiene un modelo de civilización, tiene un modelo de hombre que es contrario al modelo de civilización que va a derivar de Lutero, Calvino y de las herejías. Pero el Imperio Español fue derrotado. Entonces yo le pongo pegas al Imperio Español, pero no puedo hacer un fetiche del Imperio Español. Hay que asumir que es inspirador, que es un lugar en el que mirarnos, pero que realmente su ciclo terminó. Que esa espada ya está rota. ¿Qué fue en gran medida el tradicionalismo español? Un catolicismo de raíz hispánica que bebe en gran medida de la civilización hispánica derrotada en la paz de Westfalia y que se reformula contra los liberales, ¿no? A partir ya del siglo XIX. Pero está, por decirlo así, manejando categorías, planteando cuestiones que tienen que ver con un pasado ya periclitado. Entonces, lo que yo apelo es a no mirar al pasado creyendo que tienes ahí un fetiche o una especie de espada de plata que vas a poder empuñar otra vez. Porque el pasado no vuelve. El tiempo se despliega y deja atrás distintas instancias que son inspiradoras, como pasear por un castillo en ruinas, es inspirador. Pero no va a ser fácil que reconstruyas el castillo y lleves vida medieval en ese castillo. Cuando yo hago las visitas guiadas al Museo Arqueológico, pues claro, están allí las falcatas de los guerreros ibéricos, que son una pasada. Están mohosas y rotas. No pueden empuñarse de nuevo, aunque en su momento cumplieron su función y su resto, su ruina, resulta inspiradora. Entonces, yo lo que digo es que de los distintos movimientos que desde el siglo XVI hasta la Segunda Guerra Mundial, fíjate, he ampliado el margen, ¿no? Desde el Imperio Español y la Contrarreforma, el Concilio de Trento, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, de los distintos movimientos que trataron de algún modo de frenar el despliegue de la civilización del nihilismo, se puede aprender cosas buenas y cosas malas, pero no se puede pretender traerlo aquí. Habrá que aprender aquello que había perenne en el pasado, porque era anterior y superior a cualquier momento histórico.
En realidad lo que es realmente valioso, por ejemplo, del carlismo, es aquello que es anterior y superior al carlismo y de lo cual el carlismo es solo vehículo y canal. Es como si pudiéramos diferenciar la horizontal de la vertical. Las cosas que ocurren en la horizontal del espacio-tiempo sufren cortes, saltos, baches, rupturas y la cadena se rompe. Pero aquellas cosas que en el pasado eran valiosas, no eran valiosas porque remitían a otra cosa que estaba antes, que estaba antes, que estaba antes. Como he dicho antes, en el budismo se dice, del samsara no se sale viajando en horizontal. Si algo del pasado realmente fue valioso es para algo que venía de lo alto. De lo alto. La conexión que hay que hacer es de lo alto. Es decir, frente al monstruo del nihilismo, no hay que ir marcha atrás y sacar de la tumba la falcata. Sino hay que ver cómo esa falcata encarnó algo que es eterno. Es decir, es presente absoluto. Siempre presente, siempre perenne. Y desde esa vertical, traerla a los tiempos que corren. Por eso es tan importante el ejercicio de ascesis. Es decir, de ¿dónde está la vertical dentro de mí? ¿Yo soy solo horizontal? ¿Soy solo un producto de la historia y de los tiempos? ¿O hay en mí algo que no es ni historia ni tiempo? Que también es participación y chispa de eternidad. Por eso digo, lo primero, las tesis. Lo primero, convertirte en ti mismo en ese campo de batalla donde se forja la espada y retorna el rey. Entonces, que el pasado no dejemos de comprenderlo para entender el proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, que el pasado no deje de ser ruinas inspiradoras, pero no cometamos el error de hacer un fetiche de algo que no va a volver. De hecho, honremos ese pasado descubriendo que si fue valioso es porque participaba de algo que era eterno. Frente a la línea de lo contingente, la vertical de la eternidad. Por eso esa idea de actualizar las leyes de Manu que he dicho antes, ¿verdad? Las leyes de Manu son las leyes del Sanatana Dharma, de la tradición eterna. Son perennes. Actualízalas. Es un poco, bueno, la imagen un poco, a veces como de coloquial que utilizo. Bien, pues esa idea de la horizontal me inspira, pero donde yo voy es a la vertical. Una vertical que además no puedo ver solo fuera de mí, de una especie de activismo político y cultural. Tiene que estar ante todo y por encima de todo dentro de mí. Es decir, el rey de fuera no vendrá hasta que primero esté dentro. Por eso también esa idea de comunidad del aullido, ¿no? Habrá que encontrarse, habrá que forjarse, habrá que crear casi una sociedad alternativa mientras la otra se despliega hacia su autodestrucción, su disparate o su locura. Entonces, bueno, sé que al hablar así pues puede resultar chocante, ¿no? Pasa a veces que dices, joder, ¿por qué desprecias eso? No lo desprecio, ¿eh? No desprecio. ¿Por qué lo sacas, ¿no? de la ecuación? Digo, no lo saco de la ecuación, pero lo pongo en su lugar. Necesitamos algo nuevo, construido a partir de aquello que es eterno y perenne. Algo nuevo a partir de aquello que es eterno y perenne. Y que en tiempos pasados ya se manifestó. Y como se manifestó en tiempos pasados, esos tiempos nos inspiran y son aleccionadores. Pero la ruptura que ha hecho el Kali Yuga, la ruptura que ha hecho la medianoche del mundo es demasiado profunda. La cadena está rota, el cordón dorado está roto. Así que ahora hay que darle la vuelta a la tortilla, hacer vía la mano izquierda, cabalgar el tigre, hay que hacer de la necesidad virtud y decir, como me rompiste la cadena, crees que me has jodido. Pues al revés, al romperme la cadena me haces más fuerte porque yo ya no me conecto con nada que esté atrás, sino que hago las tesis en la vertical. Y las tesis en la vertical es un derecho, por decirlo así, aristocrático, que ninguna plebe moderna puede alienar. Cuando tú apelas a las tesis, a la vertical y al centro, apelas a algo que ninguna modernidad, ninguna cultura de masas puede alienar. No tiene que ver con ninguna lucubración político-filosófica. No tiene que ver con ningún momento histórico que estemos viviendo. Es algo que siempre está dentro de ti como potencia, como posibilidad. Por eso dices, me habéis querido romper todas las conexiones, me dejáis solo a la intemperie. Pues os habéis equivocado, porque precisamente a la intemperie es cuando se abren más que nunca las puertas de la vertical, del único derecho que reclaman aquellos que solo quieren tener deberes, que es el derecho aristocrático a la forja, a la conquista interior, a las tesis. ¿Alguna cosa más? No. Muchas gracias.